Hola, nuevamente retornemos a la fecha 30 de agosto de 1942. Rommel y su Afrika Korps estaban finalmente en el Alamein, a solo 250 kilómetros de El Cairo. Y si lograban aplastar al ejército británico que estaba frente a ellos, podrían conquistar al Cairo y al importantísimo Canal de Suez. Para ese día 30 de agosto, los británicos ya estaban desplegados en sólidas posiciones defensivas, con 4 divisiones de infantería al frente y una en su retaguardia, más 2 divisiones de tanques y varias brigadas de tanques independientes, con un total de 700 tanques. Por su parte, gracias a un enorme trabajo de su aparato de logística, Rommel ya tenía bajo su mando a 7 divisiones italianas, 2 de ellas de tanques, y a una división de infantería alemana, una división ligera y, lo más importante, a 2 divisiones Panzer con 200 tanques. Pero, con cada día que pasaba, el ejército británico recibía más y más refuerzos. Y de esperar más tiempo, ya sería imposible derrotar al ejército británico. Si Rommel quería tomar el Cairo, tenía que lanzarse a ganar una victoria rápida lo más pronto posible. Y para este día, 30 de agosto, en el que comenzó su nueva ofensiva, el plan de Rommel era el mismo que había usado en la batalla de Gazala: efectuar una maniobra envolvente desde el sur y arribar a la retaguardia británica, y crear allí la mayor cantidad de confusión y daño para que el ejército británico se desmoronara. Y así, con ese plan en mente, el ataque comenzó en la noche del 30 de agosto, siendo su punta de lanza sus 2 divisiones Panzer con sus 200 tanques. Pero desde el principio, las fuerzas de Rommel encontraron numerosas dificultades. Primero, la Fuerza Aérea Británica detectó las concentraciones de vehículos del eje, y pese a la oscuridad de la noche, los británicos usaron bengalas para iluminar la escena, y lanzaron varios ataques con bombarderos Vickers-Wellington, que causaron bajas. Además, los campos minados británicos en ese sector sur eran más profundos de lo esperado. Y finalmente, 2 brigadas de la 7ª División Acorazada Británica estaban cubriendo la salida de esos campos minados. Y estas unidades tenían órdenes de retroceder peleando y causar la mayor cantidad de bajas posibles. Y así lo hicieron. Y con todos estos eventos, las pérdidas entre la tropa del eje comenzaron a acumularse en la oscuridad de aquella noche y se fueron retrasando en su itinerario. Mientras el difícil avance de las divisiones Panzer continuaba, horas más tarde, temprano en la mañana del 31 de agosto, las divisiones de infantería del eje que estaban en el centro y en el norte se lanzaron al ataque. La mayor parte de estos asaltos fueron rechazados, pero en la loma de Ruweisat lograron avanzar, para luego ser rechazados por intensos contraataques británicos. Ese ataque de diversión había fallado. Esa misma mañana del 31 de agosto, en el sur, las divisiones Panzer finalmente salieron de los campos minados, pero lo hicieron con varias horas de retraso. Ese retraso en su itinerario y el acoso constante de las unidades de la 7ª Acorazada Británica, que estaban peleando una acción de largo alcance, obligó a las divisiones Panzer a virar hacia el norte antes de lo previsto. A las 13 horas partió la 15 Panzer hacia el norte, seguida una hora más tarde por la 21 Panzer. Su objetivo: la larga loma de Alam el Alfa. Defendiendo esa importantísima posición geográfica estaban 2 brigadas de infantería de la 44 División de Infantería Británica, junto a los tanques de la 22ª Brigada Acorazada,
todos ellos atrincherados en las laderas de la colina, junto a una gran cantidad de letales cañones antitanque del tipo 6 libras y apoyados por numerosas baterías de artillería. Las divisiones Panzer cerraron la distancia, y en particular, su puñado de tanques Panzer IV, equipados con cañones largos de 75 milímetros, abrieron un fuego de larga distancia y destruyeron a varios tanques británicos. Alentados, los alemanes cerraron la distancia, pero entonces entraron a la zona batida por los cañones antitanque del tipo 6 libras, y varios tanques alemanes fueron destruidos. Y además, pronto comenzó un intenso fuego de artillería, y los alemanes fueron detenidos en seco. Entonces elementos de la 15ª Panzer intentaron flanquear la posición británica, pero las defensas británicas eran más extensas de lo esperado, y no tuvieron éxito. Y con la noche arribando, el comandante de las divisiones Panzer, el general Gustav von Farst, le ordenó a sus Panzers retroceder para que pudieran descansar esa noche y así reanudar sus esfuerzos al día siguiente. Durante todo ese día 31 de agosto, hacia el oeste, las dos divisiones de tanque italianas, la Ariete y Littorio, apoyadas por la 90 División Ligera Alemana, se lanzaron contra el flanco sur de la 2ª División Neozelandesa, pero no lograron penetrar las sólidas defensas de la tropa defensora. Ese ataque también había sido rechazado. Al día siguiente, el 1 de septiembre, la 21 Panzer permaneció a la defensiva, probablemente por falta de combustible, pero también es probable que esperaban algún contraataque británico, mientras que la 15 partió al amanecer contra el flanco oriental de Alam el Alfa. Pero el avance de las unidades alemanas fue rápidamente enfrentado por un ataque de flanco de la 8ª Brigada Acorazada. Lo interesante es que ese combate fue de larga distancia, ya que los británicos tenían órdenes de solo pelear desde una distancia prudente. El avance alemán continuó, pero lentamente, y más tarde se lanzaron contra las defensas británicas, pero nuevamente fueron detenidos por un intenso fuego de armas británicas de todo tipo. Su asalto había sido rechazado. Para el día siguiente, 2 de septiembre, a solo 3 días del inicio de su ofensiva, Rommel realizó un análisis de la situación. Todos sus ataques habían sido rechazados. Por lo tanto, sus fuerzas acorazadas no habían arribado a la retaguardia enemiga. En particular, sus 2 divisiones Panzer habían sido detenidas ante las sólidas defensas en Alam el Alfa. Y eso no es todo. Su posición era extremadamente vulnerable. Primero, la Fuerza Aérea Británica estaba bombardeando constantemente sus líneas de aprovisionamiento. Y sin combustible y municiones, de tener que retroceder, sus divisiones Panzer perderían a todo su equipo pesado. Además, su flanco este estaba desprotegido. Y unidades de vehículos ligeros británicos también estaban atacando a sus líneas de aprovisionamiento. Ese día, 2 de septiembre, las 2 unidades Panzer de Rommel permanecieron a la defensiva, esperando algún contraataque masivo británico. Pero eso no ocurrió. Entonces, para el anochecer, Rommel tomó una decisión. De permanecer en esa posición, podría perder a sus 2 divisiones Panzer. Entonces decidió abandonar la ofensiva. El 3 de septiembre las unidades alemanas comenzaron a replegarse. Montgomery se percató de la retirada y le ordenó a la 7ª Acorazada y a la 2ª División Neozelandesa atacar, pero con la condición de que estas unidades evitaran sufrir pérdidas excesivas. La 7ª colocó algo de presión y causó algunas bajas, pero la suya no fue una gran presión.
mientras que a las 22:30 horas en la noche del 3 de septiembre, la división neozelandesa se lanzó al ataque, infligiendo bajas a sus enemigos. Pero al final ese ataque quedó estancado y algunas de sus unidades estaban en peligro. Por lo tanto, en la noche del 4 de septiembre, la tropa neozelandesa retornó a sus posiciones. Luego de esas acciones, el Afrika Korps se retiró sin interferencia de las unidades terrestres del ejército británico. Sin embargo, la Fuerza Aérea Británica se mantuvo muy activa. Y como una muestra, ese mismo día lanzó 957 misiones de ataque, causándoles más bajas a la tropa del eje. Pero la retirada continuó, y para el 5 de septiembre, Rommel y su ejército ya habían retornado a sus puntos de partida. La batalla de Alam el Alfa había terminado, y había sido una derrota. Esa batalla había durado solo 7 días. El ejército británico sufrió 1.750 bajas, mientras que el eje sufrió 2.930. Las bajas entre el personal del eje habían sido mayores. Por otra parte, el ejército británico perdió más tanques. Pero por primera vez, las pérdidas de tanques británicos no fueron desproporcionadas. Simplemente, en esta ocasión, los británicos no lanzaron contraataques masivos con sus tanques. Durante la batalla de Gazala, los británicos lanzaron constantemente a sus tanques al ataque contra las posiciones del Afrika Korps. Y ese no era un error. Ellos tenían que derrotar la penetración de las fuerzas del eje en su retaguardia. Pero el error se encuentra en que sus ataques con tanques no tenían coordinación alguna con su infantería o su artillería. Los tanques británicos actuaban sin apoyo y eran fácilmente destruidos por los letales frentes antitanque del Afrika Korps, que tenía a los cañones antitanque de 50 milímetros y los cañones antiaéreos de 88 milímetros. Y eso era precisamente lo que Rommel esperaba que sucediera: que los tanques británicos fueran diezmados en inútiles ataques. Pero en esta batalla, eso no sucedió. Y Rommel incluso se quejó con Kesselring que los británicos no le estaban atacando. A título personal, estoy de acuerdo con la decisión de Montgomery de no lanzar a sus tanques al ataque y solo usarlos en acciones de largo alcance, porque el octavo ejército y Montgomery no eran capaces de pelear fulminantes batallas de maniobras, como quedó ampliamente demostrado en el mes de octubre de 1942, cuando fue peleada la segunda batalla de El Alamein, la cual más bien fue una batalla al estilo de la Primera Guerra Mundial, en la que se usó una enorme cantidad de material para derrotar a las posiciones defensivas alemanas e italianas. Y luego de perforar las líneas defensivas del eje, los británicos no efectuaron una rápida explotación de su éxito, por no tener capacidad de efectuar una batalla de maniobras. Como nota final, quiero señalar la enorme importancia de la Fuerza Aérea Británica en el triunfo que alcanzaron en la batalla de Alam el Alfa. Los constantes ataques aéreos causaron muchas bajas, en particular a las vulnerables unidades de suministro del eje. Y sin suministros, las divisiones Panzer alemanas simplemente serían destruidas. El dominio de los británicos del cielo en el campo de batalla fue otra parte fundamental de su victoria. Bueno, en el próximo video quiero hablar sobre los frentes de defensa antitanque que los alemanes usaron en el desierto y su uso, en combinación con los tanques alemanes, fue una combinación extremadamente eficiente contra los ataques de tanques británicos. Espero que este video les haya gustado, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta
con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2023. Finalmente, si ustedes desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre quiero agradecerles a mis patrocinadores por su gran ayuda para continuar realizando estas investigaciones. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.